cielo.
tiempo del rock and roll, se creó una obra de rock llamada Jesucristo Superstar. Esta obra fue muy criticada, pero hay una parte de ella que precisamente es la que podríamos decir que me llevó a escribir el mensaje de esta mañana, cuyo título es ¿qué perdió Judas? ¿Qué perdió Judas, verdad, al suicidarse antes de que Jesús resucitara? En esta obra hay una parte de la obra donde Judas va a los sacerdotes y les arroja las 30 monedas de plata y entonces va y se ahorca. Precisamente en esta mañana vamos a hablar acerca de eso. ¿Qué perdió Judas al suicidarse antes de que Jesús resucitara? Así es que puede usted tener allá su Biblia abierta si usted quiere, pero vamos a estar poniendo los pasajes precisamente ahí. La semana pasada tuvimos un pequeño error, fue porque a José Luis y a su hermano se les ocurrió sentarse exactamente donde está el aparatito que muevo desde acá y me costaba trabajo. Por él le dije a Rubén, ¿sabes qué? Esa silla de atrás me las quitas. Bueno, ¿qué perdió Judas? ¿Qué perdió Judas? ¿Verdad? También hay algo interesante. Cada año hay desde 1970 en el Museo de Cera de Madame Tussauds, siempre que van miles de turistas van miles y miles de turistas a ese museo de cera, y siempre le hacen una pregunta a todos los turistas que van ahí. Le piden a los visitantes, especialmente internacionales, que le escriban el nombre de la persona que odiaban o temían más en el pasado, ya fuera real o fuera ficticia. En los primeros años que empezaron a hacer esto, el nombre que más apareció en las listas de las personas era Hitler. Era Hitler el que más apareció. Después empezaron a aparecer otros nombres. En el 2002, cuando se hizo esta misma petición, pues ya pueden imaginarse quién fue la persona más odiada, ¿verdad? Bin Laden era la persona más odiada. Pero algo que yo siempre me he preguntado, ¿por qué desde 1970 hasta la fecha nunca los turistas pusieron el nombre de Judas? El nombre de Judas Iscariote, el hombre que entregó a Jesús, el hombre que siendo uno de los compañeros de Jesús se atrevió a entregarlo, a defraudarlo. ¿Por qué? Tal vez nunca me podré contestar la pregunta, ¿verdad? Pero es interesante. ¿Por qué nadie ha puesto nunca en ese museo a Judas como la persona más odiada o más temida? Si Judas buscaba la inmortalidad cuando andaba con Jesús, si era su meta, no lo sé, pero déjeme decirle que ciertamente lo logró. Ciertamente lo logró. ¿Dónde estará pasando la inmortalidad? Bueno, según la Biblia, por sus actos estará en el infierno, aunque la palabra final la tiene Dios. Pero también Judas obtuvo la inmortalidad en cuanto a que su nombre estará por siglos y siglos en la boca de mucha gente como el traidor. El hombre que traicionó al hombre más bueno que ha habido en el mundo. Ese será simple y sencillamente lo que Judas habrá conseguido. Ahora, aunque a Judas posiblemente le guste, Judas le gustaba sobresalir, Judas le gustaba estar, y él sabe que lo que hizo, eso lo trajo a la memoria de toda la gente. Pero una pregunta, ¿quién era Judas? En realidad, hermanos, tenemos muy poca información con respecto a Judas. Se nos dice que se llamaba Judas Iscariote, que era hijo de un tal Simón, que su apellido era Iscariote y que probablemente quiera decir que era de Cariot, y posiblemente también
era una, ¿cómo le diremos?, transliteración del nombre que se escribía en hebreo Ishcariot, y de ahí le sale el apellido a Iscariote. Vemos también que era el tesorero de todo el grupo, era el encargado de recolectar los dineros que se le daban a un maestro cada vez que hablaba en alguna sinagoga o en el templo. Yo no sé por qué la gente se hace ideas, y discúlpeme la palabra, pero ideas tontas de Jesús. Es verdad que Jesús no tenía una casa donde parar, tenía muchas. Pero Jesús nunca pasó hambre ni necesidad. A los maestros se les acostumbraba a dar siempre alguna ofrenda, algún dinero, cada vez que enseñaban o hablaban a un grupo. Eso era natural. Por eso tenían un tesorero, sino para qué querrían tener un tesorero. Y se ve que era buena cantidad la que recibían, porque a pesar de que Judas robaba de la bolsa, les alcanzaba para todo. Yo no sé por qué la gente a fuerza se quiere hacer ideas tontas. Hoy a los predicadores que les encanta predicar en mangas de camisa y ahora en camiseta, dicen que Jesús era pobre y que ahora ellos quieren mostrar que son pobres, predicando de esa manera mentiras. Jesús no vestía pobremente. Su túnica era súper especial. No ven que era tan especial que todas las demás ropas la partieron a la mitad, pero su túnica no. Porque era una túnica especial. Dice la Biblia que era de una sola costura. ¿Entienden eso? Era una túnica de una sola costura. Sobresalía sobre todas las demás túnicas. Bueno, a ese maestro fue al que Judas traicionó. Es verdad que Jesús siempre dijo que no tenía dónde vivir, las zorras tienen casa, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde vivir. Es increíble. ¿Qué obligaría a Judas a entregar al hombre que le tenía tanta confianza? Porque Jesús debe haberle tenido confianza al darle el privilegio de ser el tesorero del grupo. ¿Qué llevaría a Judas a entregar? A sentenciar a su amigo, a ese amigo cercano. Tal vez Judas ni amigos tenía. Tal vez Judas el único amigo que tendría eran los discípulos y en especial Jesús. ¿Qué te puedes imaginar? ¿Qué cosa más horrible pudo haber cometido Judas? Traicionar a un amigo. ¿No es cierto, jóvenes, que cuando alguien que tú considerabas tu amigo o tu amiga te hace algo que te duele más todavía por ser tu amigo o tu amiga? Siempre va a doler más cuando la traición viene de alguien a quien tú consideras tu amigo. Ahora, se han sugerido varias situaciones respecto a las cosas por las que Judas pudo haber traicionado a Jesús. Por ejemplo, una de ellas es que siendo de Cariot, Judas habría sido el único que no era Galileo y posiblemente se sentía mal entre ellos porque era el único extranjero, vamos a decirle así. Era el único diferente, no era igual a ninguno de ellos y por eso se sintió celoso y trató de entregar a Jesús. La segunda cosa que puede ser que se volvió temeroso, viendo cómo perseguían a Jesús y viendo cómo intentaban matar a Jesús. Es posible que él haya pensado, no, pues antes de que nos maten mejor lo entrego y así yo salvo el pellejo. De que me muera yo a que se muera él, mejor que se muera él. Entonces, posiblemente esa sea una razón. La posible tercera razón es que tal vez simple y llanamente lo hizo por codicia. Simplemente pensó, bueno, vamos a ver qué tanto ofrece. Y podemos imaginarnos que era codicioso. Recuerden que ya hablamos acerca de cuando estaban allá en la casa de Simón el leproso y María derramó aquel perfume
en los pies de Jesús, pues a Judas le pareció pues algo que no era necesario, que mejor se hubiera vendido en 1000 salarios de trabajo de un hombre, y así habría suficiente dinero en la bolsa para que él pudiera robar. Era codicioso. Le gustaba tener y tener y tener. Es posible que Judas haya llegado a odiar a Jesús. Cuando Jesús lo puso en evidencia exactamente ahí, en la casa de Simón el leproso, o ex leproso, porque cuando Judas dijo aquello, el Señor Jesús le reprendió, diciéndole que lo que la mujer había hecho era necesario, porque lo estaba ungiendo para su sepultura, para su muerte. Y posiblemente eso no le gustó a Judas, de que Jesús lo haya reprendido públicamente. En quinto lugar, puede ser que el apellido de Judas no era el derivado del hebreo Iscariot, sino posiblemente podía ser algo que se traducía de manera muy diferente, y se trataba de una forma de la palabra que significa portador de la daga o portador del cuchillo. Este era un grupo nacionalista, y Judas se nota, hermanos, que era muy nacionalista. Era un grupo muy nacionalista que estaba buscando la manera de liberar al pueblo de Israel de la soga que le tenía puesta el gobierno romano. Y es posible que por su nacionalismo él se haya desilusionado de Jesús, puesto que Jesús no hablaba de un reino de este mundo, sino de un reino espiritual. Y lo más probable es, sin embargo, que él nunca tuvo la intención de entregar a Jesús a morir ese día. Es posible que él, viendo todas las cosas que Jesús había hecho, es posible que él pudo pensar, en el momento que le echen mano, él simplemente se va a liberar, y como tantas veces que lo quisieron agarrar, nunca pudieron agarrarlo, él se escape una vez más. Es por eso que cuando vio que Jesús no había hecho nada, absolutamente nada, para tratar de huir a lo que tenía que enfrentar, es posible que por esa razón Judas Iscariote, el amigo y confidente, discípulo, tesorero, traidor, ¿cómo debe de haber roto el corazón de Jesús cuando, estando en aquel lugar y llegó a la multitud, y Judas vino a Jesús y le besó la mejilla? Me imagino aquellas palabras de Jesús cuando le dijo: amigo, fíjese, no le dijo de su nombre, le dijo: amigo, con un beso entregas a tu Señor. ¿Cuál sería el tono de las palabras de Jesús que hayan impresionado tanto a Judas? ¿Cómo se habrá sentido Jesús? ¿Cómo se sentirá Jesús cuando tú y yo le damos un beso en la mejilla al comportarnos fuera de este lugar como cualquier otra persona se comporta allá afuera? En vez de darle un beso en la mejilla, le estás dando una bofetada. Le duele. Tú eres su amigo y te ama como amigo. Y si tú como amigo te comportas fuera de este templo peor o igual que la gente que no tiene a Cristo, ¿te imaginas cómo se sentirá Jesús? ¿Han visto ustedes, hermanos? Aunque después, cuando ya aparece la Biblia, tenemos otro Judas, no el Iscariote, sino Judas, el medio hermano del Señor Jesús. Pero ustedes saben antes que era común que los nombres se le ponían a las personas por el nombre que sacaban en el calendario el día en que nacían. Pobrecito de los que les tocaba Anacleta, porque tenían que llamarse toda la vida Anacleto o Anacleta. Pero se han fijado que tal vez hay alguna fecha donde esté el nombre de Judas y no hay casi nombres Judas. ¿Se han fijado? Casi nadie le quiere poner
Judas por nombre a su hijo. No sé, yo todavía no conozco ningún Judas. Pero sí, así es. A pesar de que la gente nunca ha escrito allá en Inglaterra, en ese museo de cera, que una de las personas más odiadas y más temidas sea Judas, no se atreven a ponerle todavía el nombre de Judas a sus hijos. Judas, un nombre que pasará a la historia. Un nombre que es sinónimo de traición. Un nombre que es sinónimo de traición. Pero la pregunta que debemos hacernos otra vez ahora, en este día de resurrección del año 2014, es la siguiente. Cuando Judas se ahorcó, en ese día, ¿qué fue lo que perdió? Cuando puse en Facebook, en mi página personal y en la página de devocionales bíblicos, acerca del título del mensaje de esta mañana, algunos contestaron las 30 monedas de plata. Otros contestaron que no sabían. No perdió las 30 monedas de plata. Bueno, también las 30 monedas de plata, pero no son importantes esas 30 monedas de plata. Hay otras 3 cosas que verdaderamente son importantes y que Judas las perdió. Y es lo que quiero que veamos en esta mañana, usted y yo. ¿Qué perdió Judas al suicidarse antes de que Jesús resucitara? Bueno, Mateo 27:5, que ahí lo tenemos, dice que y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Arrojando las 30 monedas de plata, fue y se ahorcó. Arrojó las monedas y se ahorcó. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, si seguimos buscando en las Escrituras, descubrimos que Judas se ahorcó incluso antes de que Cristo fuera condenado. Antes de que Cristo fuera condenado, Judas fue y se ahorcó. Cuando estaba ante Pilato y terminó el interrogatorio a Jesús, Judas ya estaba muerto. Cuando Pilato terminó su interrogatorio a Jesús, Judas ya estaba muerto. Judas estaba muerto antes de que Barrabás fuera puesto en libertad. Judas ya estaba muerto antes de que Jesús fuera azotado. Judas ya estaba muerto antes de que Jesús le arrancara la barba a jalones. Judas ya estaba muerto antes de que Jesús saliera con la cruz rumbo al Gólgota. Judas ya estaba muerto cuando Cristo fue clavado en aquella cruz en el Gólgota. Todo eso había sucedido. Todo había sucedido después de que Judas se había suicidado. Aún antes de que le pusieran la corona de espinas, Judas ya estaba muerto. Todo eso pasó después de que Judas se resucitó, de que Judas murió, perdón. Todo eso pasó después de que Judas había muerto. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar en lo que pasó con Judas? Pero la verdadera tragedia es esto: que cuando Jesús miró hacia abajo y miró a aquellos que lo habían azotado y miró a aquellos que le habían arrancado la barba a jalones, cuando Jesús miró abajo y vio a aquellos que se burlaban de él, cuando Jesús murió abajo, cuando estaba clavado en la cruz y miró hacia abajo, vio a aquellos que escupían su cara, vio a aquellos que gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Cuando Jesús vio a todos aquellos, desde la cruz dijo: Padre,
perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera cosa que Judas perdió, la primera cosa que Judas se perdió fue el perdón de Dios. No pudo estar presente, no pudo recibir el perdón de Cristo que le mandó a aquella multitud que estaba debajo de la cruz. Y que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo primero que Judas perdió al suicidarse antes de que Jesús resucitara fue eso, el perdón de Jesús. Se perdió el perdón de Jesús porque Judas ya había muerto por su propia mano cuando Jesús dijo estas palabras. Así que la cosa más importante, la primera cosa más importante que Judas se perdió fue precisamente el perdón de Dios, porque él ya estaba muerto. Judas fue el que hizo la atroz y el terrible crimen que posiblemente él pensó que nunca nadie podría perdonarlo. Pero yo tengo en mi Biblia todavía un pasaje, y es este pasaje que nosotros encontramos aquí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Tal vez usted puede pensar, pero es que lo que Judas hizo fue tan terrible que yo no creo que Judas podría ser perdonado. Yo pienso que Judas, aunque estuviera vivo, Jesús no lo habría perdonado. Las palabras del Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no serían para Judas. No podrían ser para Judas. Tal vez usted, que está aquí esta mañana, o usted que lo está viendo a través de este video, puede pensar que esas palabras no eran para Judas, pero deje de decirle: a mí me da miedo eso. Me da miedo eso. Pensar que estas palabras no pudieran tener efecto también en Judas, porque entonces tampoco tendrían efecto en mí. Yo no he sido una blanca paloma, y Él me perdonó. Yo no he sido un hombre bueno, y esas palabras de Padre, perdonan porque no saben lo que hacen, son mías. Son mías. Me da miedo que alguien pueda pensar que Judas no merecía ese perdón, porque entonces posiblemente yo tampoco merecería ese perdón. Pero en mi Biblia hay estas palabras. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Entiende usted eso? ¿Capizca? ¿Entiende? ¿Comprende? Como dijeran los americanos, ¿comprende? El perdón es para todos. Jesús anhela y desea que todos los hombres crean en Él y vengan al arrepentimiento. Jesús quiere que todos los hombres se arrepientan. Jesús quiere que los Judas, Jesús quiere que los Hitlers, Jesús quiere que todo aquel que están negros por el pecado sean limpiados, sean lavados y sean perdonados. De verso me vuelve la confianza que verdaderamente cuando yo me arrepentí de mis pecados, abrí mi corazón y recibí a Cristo como el Señor y Salvador personal de mi vida, Él lo hizo. Él me perdonó. Él me salvó. Y ahora soy salvo. Y ahora tengo vida eterna.
Sí, Judas podría haber sido perdonado. Y ese perdón que Jesús lanzó desde la cruz también sería para Judas si no se hubiera suicidado antes. Pero lo más triste de la historia, hermanos, es que Judas se acercó demasiado a la verdadera salvación. Judas estuvo tan cerca, pero tan cerca de esa salvación, pero no la pudo experimentar. Vea, en primer lugar, el reconocimiento de nuestro pecado. Para poder ser salvo, lo primero que hay que reconocer que somos pecadores. Judas lo reconoció. Judas dijo: he pecado. Judas reconoció su pecado. En segundo lugar, una sensación de remordimiento por nuestros pecados. Judas tuvo remordimiento. Judas sintió el remordimiento. Tristemente no tuvo arrepentimiento, pero tuvo el remordimiento. Y en tercer lugar, la aceptación del perdón que Jesús nos ofrece por la fe. Tristemente, Judas ya no estaba disponible para recibir ese perdón. Hay tanta gente y tanta gente que se acerca tanto a la salvación, pero que no se atreve o no quiere recibir el perdón que Jesús ofrece a todo aquel que con sencillez reconoce su pecado, se arrepiente de su pecado y lo invita a Él a entrar a su vida. Judas reconoció su pecado y solo le faltó poder recibirlo y aceptarlo. Mateo 27:4 dice, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Él reconoció su pecado. Él entendió su pecado. Ahora, mis hermanos, la mayoría de nosotros hemos sentido remordimiento por algo malo. Algo malo que hemos hecho en particular en nuestras vidas, posiblemente a otro o a alguien. Pero mis amados hermanos, por lo general, no somos dispuestos a reconocer nuestro pecado, ni a confesar que hemos pecado, a menos que alguien nos atrape y nos lo diga. Un ejemplo tenemos en David. David estaba muy tranquilo después de haber cometido adulterio, después de haber cometido asesinato. Él estaba muy tranquilo. Él no estaba dispuesto a confesar su pecado hasta que vino Natán y lo enfrentó con su pecado. Entonces sí vemos a David reconociendo su pecado. Pero tuvo que venir Natán y Judas no. Y Judas no. A Judas nadie le dijo: has pecado, Judas. Has hecho algo malo. Judas de sí mismo reconoció que había pecado. No sé cuántos de ustedes han oído hablar de Jim Swaggart. Fue un predicador que me encantaba oírlo. Y yo no sabía que cuando ya lo estaba yo oyendo todavía, Jimmy Swaggart seguía predicando como si nada, cuando Jimmy Swaggart había cometido adulterio, creo que con su secretaria o con alguien de su grupo. Pero Jimmy Swaggart siguió predicando hasta que un día su misma organización, los líderes, lo enfrentaron a su pecado. Y entonces recuerdo haberlo visto llorando por la televisión y gimiendo y pidiendo y reconociendo que había pecado. Pero Jimmy Swaggart reconoció su pecado hasta que lo enfrentaron por su pecado. Judas no. Judas no necesitó que lo enfrentaran por su pecado. Hay gente en las iglesias de todo el mundo, iglesias en todo el mundo, que saben esta verdad y que tal vez por algo no la han querido aceptar. Verso 27, entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado,
devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Y este es el verso que yo quiero que usted lea. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tenemos que entender claramente que todos somos pecadores y que no hay bueno ni uno solo. Y que todos, así como Judas, todos nosotros necesitamos el perdón de Dios. Así como Judas necesitaba el perdón de Dios y lo perdió por haberse ahorcado, suicidado, antes de que Jesús dijera estas palabras, así tú y yo. Romanos 3:23 nos dice que nosotros también necesitamos el perdón de Dios. 3 días después que murió Jesús y Judas ya estaba muerto, la Biblia nos enseña que Jesús se levantó de entre los muertos, que Jesús estaba vivo, pero Judas seguía muerto. Cristo ha resucitado, Cristo vive, y podemos encontrarnos que cuando el Señor resucitó, hizo una declaración fantástica que Judas tal vez habría querido. Una declaración que tal vez usted y yo estamos sintiendo necesidad de ella. Cuando el Señor Jesús llegó con sus discípulos, allá en Juan capítulo 20, verso 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, dispuesto en medio, les dijo: paz a vosotros. La segunda cosa importante que Judas se perdió fue la paz. Posiblemente era un hombre atribulado, posiblemente era un hombre que no había podido conseguir las cosas que anhelaba y deseaba, y eso lo tenía inquieto, eso lo tenía sin paz. Y Jesús se perdió, la paz de Jesús, esa paz maravillosa que parece que Judas había vivido sin ella, y ahora nos damos cuenta que murió sin ella. Mi pregunta es esta: si incluso entonces él estaba deseando paz, que nunca sería suya, por haberse suicidado, por haberse matado, esa paz que tal vez Judas anhelaba y no la pudo alcanzar por haberse suicidado antes de que Jesús resucitara. Pablo escribió allá en Filipenses 4:7 y puso así, Juan 4:27, la paz os doy, mi paz os dejo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Recuerde que siempre le he dicho que la paz no significa ausencia de guerra, no significa ausencia de problemas. La paz tiene un significado pero muy especial, que quiere decir paz entre los demás. Significa que es la paz que debe estar en nosotros, que nos ayuda a arreglar las diferencias que tenemos con alguien y que no nos permite tener una buena relación con ese alguien. La palabra que se traduce por paz significa paz en las relaciones rotas. Y Judas había roto su relación con Dios. Y si él hubiera estado vivo cuando Cristo resucitó, él hubiera alcanzado esa paz y hubiera podido arreglar su relación rota con Dios. Pablo escribió en Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dos cosas.
guarda tu corazón. La Biblia dice que ahí en el corazón es donde se ponen todas las emociones. La paz de Cristo guarda tus emociones, tu entendimiento. Te hace aprender a pensar correctamente en todos los corazones. Esa es la paz que Jesús ofrece, la paz que Jesús nos da. Así que vea claramente, la mayoría de la gente habla de paz, pero al mismo tiempo están metidos en el problema de Siria, están metidos en el problema de Ucrania, están metidos con las cosas que pasan en Medio Oriente. Y ahora en cada ciudad, en cada pueblo, en cada país, enfrentando las más terribles decepciones por los asesinatos, por la gente que está viviendo, acabando con la salud de la gente a través de los diferentes tipos de drogas, los raptos y tantas otras cosas más. Y aunque se habla de paz, y de paz, y de paz, la gente no puede encontrar esa paz, porque solo la pueden encontrar en Cristo Jesús y en nadie más. Judas no se maldijo a sí mismo en el punto de traicionar a Jesús. No fue ahí donde Judas se maldijo a sí mismo, sino cuando él se negó a restablecer su relación con Jesús. Cuando él, en vez de ir y suicidarse, hubiera buscado la manera de arreglar su relación con Jesús. Así que la tercera cosa que perdió Judas, quiero hablar esta mañana. Se perdió. ¿Saben cuál es? Energía, poder. Y si hay alguien que querría tener energía, si hay alguien que querría tener poder, déjeme decirle, yo creo que era una de las cosas que Judas más ansiaba. Yo pienso que era una de las cosas que Judas más quería, y era precisamente esa, poder. Y él se perdió ese poder. Ese poder que cuando Jesús resucitó, y 40 días después de haber resucitado, Jesús se reunió con todos sus discípulos y les dijo allá en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El mismo poder que Judas deseaba, el mismo poder que Judas anhelaba, lo había perdido por haberse suicidado antes de que Jesús resucitara. Ese poder del Espíritu Santo que habita ahora en cada creyente, que tristemente no lo sabemos aprovechar, que tristemente no lo sabemos usar, o que posiblemente no lo creemos. Pero cada cristiano tiene el poder del Espíritu Santo en su vida. Cada cristiano tiene ese poder. Así que déjeme decirle algo. Judas se perdió mucho. Ve ahí. Se perdió el perdón de Cristo, la paz de Dios y el poder del Espíritu Santo. Pero yo estoy aquí para decirle a cada uno de ustedes en esta mañana, tú no tienes por qué perder eso. Tú no tienes por qué perder el perdón de Cristo. Tú no tienes por qué perder la paz de Dios. Y tú no tienes por qué perder el poder del Espíritu Santo. Hoy, como hace 2000 años, nadie se ha hecho tan vil, nadie se ha hecho tan malo que Cristo Jesús no lo pueda perdonar. Él te puede perdonar a ti hoy, sin importar quién seas ni lo que has hecho. Pregunto, ¿habrá alguien en esta mañana que todavía no ha abierto su corazón?
se ha arrepentido de su pecado y ha invitado a Cristo a entrar en su vida, yo te invito hoy para que en este momento abras tu corazón y le digas: Jesús, no tienes que decirlo, pero en tu corazón: Jesús, reconozco que soy pecador. Jesús, me arrepiento de mi pecado. Yo no quiero perder esas cosas que Judas perdió. Yo quiero ganarlas. Por eso abro mi corazón y te recibo como mi Salvador. ¿Habrá alguien que en esta mañana le va a decir: Jesús, ven, entra en mi corazón, yo te recibo como mi Salvador? ¿Habrá alguien que va a levantar su mano y de esta manera dice: Cristo, aquí está mi vida, entra a morar en ella para siempre? ¿Habrá alguien? Padre, te doy gracias por tu palabra, porque a través de ella, Señor, tú nos enseñas todas las cosas maravillosas que tú nos has dado por tu vida aquí en la tierra y por ese momento crucial cuando en la cruz nos diste perdón y clamaste por perdón para cada uno de nosotros. Y cuando resucitaste, nos diste tu paz y nos diste tu poder para movernos en este mundo bajo tu poder. En Jesucristo el Señor te damos gracias. Amén y amén.